Buenas tardes, estudiantes. Arrancamos hoy entonces con nuestro primer video de Visual Basic, el que vamos a estar trabajando este periodo. Arranquemos explicando desde el inicio. Hace unos días les había sugerido una página de donde podían descargar el Visual Basic o que ustedes hicieran la búsqueda y encontraran la página de donde poder descargarlo. En cualquier caso, normalmente la versión portable de Visual Basic se descarga y está comprimida, como lo vemos aquí en este icono que vemos acá. En este caso, la versión que yo descargué de la página que les sugerí está comprimida en un formato que es .rar. Si usted descarga el Visual Basic en este mismo formato y no ve este icono de estos tres libros amarrados como con una correa, significa que usted no tiene el programa apropiado para descomprimirlo. En ese caso, debería entonces también descargar el programa que se llama WinRAR para poder descomprimirlo. Una vez descargue el programa y lo instale, entonces automáticamente todos los archivos que tengan la extensión .rar toman este icono. Mientras tanto verá un icono de una hoja blanca. Eso le indica que no tiene el programa. Una vez entonces descargado el programa, lo que debemos hacer es proceder a descomprimirlo. Esto debemos hacerlo en casa, ya que en el colegio no contamos con el WinRAR y además sería incómodo que cada vez que llegásemos a clase tuviéramos que descomprimirlo. Para descomprimirlo es sencillo, simplemente usted se ubica sobre el archivo, sobre el icono que representa el archivo, le da un clic contrario o clic secundario. Cuando se instala WinRAR, pues naturalmente él también instala en el menú las opciones para descomprimir el archivo. Normalmente le hacemos clic en extraer aquí y él automáticamente le inicia el proceso de descompresión y nos fijará ahí mismo en la carpeta donde tengamos el archivo descargado, nos fijará la carpeta descomprimida. Es lo que voy a proceder a hacer en este momento. Fíjense que fue un proceso bastante rápido y casi no alcanzamos a ver una pequeña ventana que sale ahí donde él descomprime y muestra el estado. En este caso, el nombre de la carpeta comprimida es diferente. En algunos casos, el nombre es la misma. Y dentro de esta carpeta, al hacer doble clic, entonces vamos a encontrar la versión portable. Ahí dice el nombre del archivo, Visual Basic Portable. Este es el archivo que ustedes deben tener en su memoria y deben llevar siempre a clase, porque este es el programa que vamos a usar. Entonces, la descompresión se haría una sola vez, una vez lo descarguen. Y luego el archivo descomprimido en su memoria lo llevan a clase o a donde ustedes necesiten hacer sus prácticas. ¿Cómo ejecutamos el programa? Pues simplemente una vez esté descomprimido el archivo, damos doble clic sobre él. En algunos casos nos harán algunas preguntas de seguridad, en otras ocasiones no, depende cómo tengan configurado su equipo. Esta versión me muestra dos opciones para ejecutar Visual Basic. Escogemos la de abajo que dice Run Visual Basic. Hacemos clic en ella y listo. Esto que estamos viendo en este momento entonces es nuestro programa de Visual Basic. Fíjense que aquí arriba, como todos los programas de Windows, me muestra el título y siempre me muestra cuando entro la opción para ejecutar un nuevo proyecto. Más adelante hablaremos lo que son proyectos. Está ubicada aquí, la versión portable solamente tiene este tipo de proyectos. Si ustedes tuvieran la versión completa de Visual Basic, encontrarán varias opciones de varios tipos de proyectos diferentes acá. Como está sola y está seleccionada, fíjense que está en azul, simplemente hacemos clic en abrir. Y listo, esto que tenemos acá entonces es nuestra ventana con la cual nosotros construimos nuestros programas de Visual Basic. Ahora vamos a proceder a explicar qué hay en cada uno de estos elementos que vemos acá y cómo funcionan. El primer elemento que vemos entonces es la ventana de proyecto, que es esta que está acá. Por defecto Visual Basic a nuestros proyectos le pone el nombre de proyecto y los numera. Esto es igual que si usted tuviera estuviera ejecutando Word. Usted sabe que si usted ejecuta Word, él al nombre del archivo por defecto le pone documento 1 y si usted crea otro y otro y otro, él simplemente le va haciendo una secuencia numérica, documento 1, documento 2, etcétera. Lo mismo que en Excel. En Excel entonces él nombra sus archivos como libro y los va numerando, libro 1, libro 2. En este caso, pues el nombre por defecto es proyecto y esto que dice aquí Form 1 es el nombre de este pequeño formulario que está aquí, que es este elemento.
Ustedes han trabajado con formularios, quizás no los conocían de esta manera, pero cada vez que estamos nosotros trabajando en un programa donde tenemos que ingresar información, él nos muestra un formulario. Voy a mostrarle uno en Word para que se den cuenta que ya estos formularios nosotros los conocíamos. Entonces, aquí he abierto Word y vamos a ver uno de estos formularios de los que les hablo. Por ejemplo, aquí en Fuente hay un formulario, quizás ustedes este formulario lo conocen, a través del cual en Word nosotros cambiamos el tipo de fuente y otras características de fuente. Esto es un formulario. Esto es lo que hacemos nosotros en Visual Basic y aquí encontramos algunos elementos con los cuales nos vamos a ir familiarizando, pero por lo pronto les puedo ir diciendo los nombres. Este elemento que están aquí se llaman pestañas o fichas. Esto lo podemos hacer en Visual Basic. Este elemento que está aquí se llama lista desplegable. Estos elementos cuadrados que están aquí se llaman casillas de verificación. Ya ustedes las han trabajado. Vamos a abrir otro. Antes de abrir otro, aquí hay otros elementos que se llaman botones de comando. Cada uno tiene su propia forma de funcionar. Vamos a abrir otro formulario a ver qué encontramos. Por ejemplo, en este. Aquí encontramos casillas de verificación, encontramos pestañas, listas desplegables. Encontramos este otro elemento que se llama cuadro de incremento y decremento. El mismo nombre les indica qué hacen estos cuadros y si ustedes los han trabajado, pues naturalmente que sabrán cómo funciona y para qué sirven cada uno de estos pequeños controles al final. Por acá creo que encontramos otro tipo de elementos o controles dentro de un formulario, en este caso de Word. Este es otro formulario. Aquí encontramos, por ejemplo, otro elemento que se llama caja de texto. En la caja de texto, pues yo digito o escribo información. Y otra serie de elementos que aquí no vemos. Volvamos entonces a nuestro programa de Visual Basic. Les decía otros elementos que no vemos, pero que existen y que podemos utilizar de acuerdo a la necesidad que tengamos y a lo que queramos hacer según el programa que estemos construyendo. ¿Dónde están esos elementos entonces? Esos elementos que les mostré en aquellos formularios que ya están construidos y que aquí todavía no hemos puesto en nuestro formulario, están aquí en la parte izquierda. Normalmente siempre se establecen aquí. Ahorita vamos a ver que se pueden establecer en otro lado. Pero por defecto cuando yo abro Visual Basic, normalmente siempre se encuentran aquí en la parte izquierda. Son todos estos. Si yo me ubico sobre cualquiera de esos elementos y dependiendo de la versión que ustedes tengan, si descargaron una versión en español, pues les saldrá el nombre en español. En este caso, como la versión que yo descargué es en inglés, él me está mostrando los nombres de los elementos en inglés, los que ya habíamos visto allá. Por ejemplo, las cajas de texto, que en inglés se llaman text box, los botones de comando, que aquí en inglés se llaman command button, las casillas de verificación, que aquí les llamamos checkbox, los botones de opción. Esto no lo vimos allá, no encontré uno donde mostrárselo, pero se lo muestro acá y más adelante veremos cómo funciona. Aquí se llaman option button, los combos, las listas y así varios tipos de elementos. Con estos elementos nosotros, ubicándolos aquí en nuestro formulario, vamos construyendo nuestra aplicación o programa. Este elemento sobre el cual se ubica el formulario, nuestra ventana de proyecto, como una ventana normal de Windows, nosotros podemos minimizarla. Miren acá donde quedó. Podemos restaurarla o podemos maximizarla, como en este caso. Les aconsejo que trabajen con la ventana maximizada para que tengan más espacio para hacer sus cosas. En la parte derecha vamos a ver tres elementos. La ventana de proyecto, que me muestra el contenido de formularios que tiene mi proyecto. Por defecto, cuando nosotros abrimos Visual Basic, él me crea un proyecto y me crea un solo formulario. Mírenlo acá, aquí me dice que este proyecto, que tiene el nombre temporal de proyecto 1, tiene un solo formulario que se llama formulario 1. Pero yo puedo añadirle tantos formularios a mi proyecto como quiera y a medida vaya ubicando formularios, él me va creando aquí un elemento que me lo representa, un pequeño icono que me representa a cada uno de los formularios que yo tengo en mi proyecto. Luego viene esta pequeña ventana acá que se llama ventanas de propiedades. Más adelante explicaremos en qué consiste o para qué sirve esa ventana de propiedades.
Y por último, esta ventana que está acá, que se llama ventana de posición de formulario. Aparentemente esto es un solo elemento, se ve como un solo elemento, pero son tres elementos distintos. Yo les había dicho cuando estaba hablando acá del cuadro de herramientas que esto lo podíamos poner donde nosotros querramos. Esto como una ventana de Windows, nosotros sabemos que en Windows podemos mover ventanas. Esta ventana, si yo me ubico en la barra de título, que es esta pequeña barra de color azuloso, azulado, si me ubico sobre esa ventana y hago un clic sostenido, puedo arrastrarla y ubicarla donde yo desee. Tanto de la caja de herramientas como la ventana de proyecto, la ventana de propiedades o la ventana de posición de formulario. Fíjense, por eso les decía, parece un elemento, pero son tres distintos. Mírenlo, aquí están separados. Los ubico donde yo quiera, simplemente arrastrándolo, pero les sugiero que los dejen donde están o donde los encuentran cuando entran a Visual Basic, por la costumbre de trabajar siempre como encontramos eso. Podemos volver estos elementos a nuestra posición, arrastrándolos nuevamente y poniéndolos donde los encontramos. O más fácil aún, para no tener que arrastrar, simplemente nos ubicamos sobre el elemento, en la barra de título como si lo fuéramos a arrastrar, y le hacemos un doble clic y él automáticamente se nos ubica en su posición original. Les sugiero que vayan practicando esto. Si gustan pueden en este momento pausar el video, ir a Visual Basic, a su Visual Basic y hacer esta pequeña práctica de mover estas pequeñas ventanas. Yo mientras tanto pues seguiré poniendo esto en su posición original. Bueno, miren que en este caso al darle doble clic esto no me quedó del mismo tamaño y aprovecho eso para explicarles también que estas ventanas yo les puedo cambiar de tamaño. Fíjense que cuando me ubico en el límite de una ventana y otra el puntero cambia de forma. Seguramente ustedes ese puntero en esa forma de flecha de color negro la han visto en otros lados y quizás la han utilizado. Aquí funciona exactamente igual a como ustedes las han utilizado. Clic sostenido y arrastro para cambiar el tamaño de la ventana. Bien, entonces si gustan pueden hacer la práctica en este momento. Si gustan pueden continuar viendo el video y parar más adelante para hacer la práctica de esto y de lo que se explique más adelante. ¿Qué sucedería si accidentalmente cierran o algún día llegan y no encuentran ninguna de estas pequeñas ventanas en nuestra interfaz de Visual Basic que pueden o no estar ahí? Pues estas ventanas, como ya se dieron cuenta si son observadores, verán que tienen un pequeño botón de cerrar. Es decir, estas ventanas pueden quitarse de la vista por algún motivo que ustedes tengan o si lo desean, quienes necesitan más espacio para trabajar. En ese caso, si ustedes por algún motivo quitaron las ventanas estas y quieren volverlas a ver o si accidentalmente lo hicieron, digamos que estaban tratando de arrastrar esta ventana para ubicarla en otro lado y accidentalmente hicieron clic en el botón cerrar y vamos a hacer clic en todas, digamos que accidentalmente las cerramos todas. Esto lo hacemos simplemente con el objetivo de aprender a quitarlas y ponerlas. Fíjense que en este momento desaparecimos estas cuatro pequeñas ventanas. Si esto sucede, no hay de qué preocuparse. Así como se quitan, también se pueden poner a la vista. Para hacerlo es tan sencillo como irnos al menú que está acá arriba y en la opción View, si ustedes tienen la versión española, aquí diría Ver, hacemos clic y aquí hay una serie de elementos que nosotros podemos hacer visibles o invisibles. En este caso, nuestros cuatro elementos serían Toolbox o caja de herramientas, que es el que se ve aquí en la parte izquierda. Al hacer clic sobre él, si está oculto, simplemente aparece nuevamente. Volvemos a View y vamos a establecer los otros elementos. El explorador de proyectos, que es donde vemos la lista de formularios que tiene nuestro proyecto. Aquí ya apareció. Volvemos a View. Fíjense que aquí hay una combinación de teclas al lado. Significa que pueden hacer clic aquí o con esta combinación de teclas Control R pueden también establecer la visualización de dicho elemento. La ventana de propiedades, que también tiene su respectiva combinación de teclas, en este caso pues solamente sería la tecla F4.
Ahí está nuestra ventana de propiedades. Y por último, la ventana de posición del proyecto, que es esta que está acá. Ahí están. Entonces, nuevamente visible todos nuestros elementos. Vamos a cambiarle un poco de tamaño a esta para ver mejor la ventana de propiedades. Y de esa manera entonces acabamos de aprender cómo se quitan de vista o cómo se ocultan estas pequeñas 4 ventanas. Hay muchos más elementos en Visual Basic que se pueden ocultar. Para el trabajo básico que vamos a hacer nosotros, necesitamos únicamente de estas pequeñas ventanas. Así que esa es la razón por la que no les hablé de los demás elementos que se ven aquí que podemos ocultar o mostrar. Bien. En este momento, el proyecto que abrí es un proyecto que no ha sido guardado. Es decir, si yo accidentalmente cierro esta ventana o si el computador se me apaga y esto no estaba guardado, voy a perder toda mi información. Igual que sucede cuando ustedes trabajan en Word o en PowerPoint o en alguno de esos trabajos. Para guardar un proyecto y mantener la información que tenemos, igual que en esos programas, nosotros podemos abrirlo más adelante y continuar trabajando. Para guardar un proyecto, nosotros nos vamos entonces a la opción File, que es esta que está aquí. Si tiene la versión en español, aquí dirá Archivo. Y en la opción File, entonces buscamos la opción, fíjense que aquí nos muestra 2 opciones de guardado. Para guardar el proyecto, Save Project As, y para guardar el formulario, Save Form As. Ok, eso significa, y según la versión que ustedes tengan, que deben guardar tanto el proyecto como el formulario. El proyecto, para que entiendan un poco, el proyecto es como un saco donde se guardan los formularios. Si usted guarda el proyecto pero no guarda los formularios, es como si guardara solamente el saco. Todo el contenido de formularios que tiene ese saco desaparecería. Cuando usted abra nuevamente su proyecto para continuar trabajando, el proyecto va a abrir, pero no va a encontrar formularios. Es decir, que si usted tenía una lista de varios formularios acá, no los va a ver. Algunas versiones de este programa tienen la precaución que si guardan el proyecto, al decir aquí clic en guardar proyecto o guardar proyecto como, él automáticamente les pide que guarden primero los formularios y de esa manera pues se evita guardar solamente el proyecto y que los formularios se pierdan. Otras versiones, si usted le dice guardar proyecto y él no le pregunta que si desea guardar los formularios, usted debe tener la precaución de guardarlos. Si lo olvida, va a suceder lo que le acabo de explicar. Se guarda solamente el proyecto sin ningún formulario dentro. Vamos a probar a ver si esta versión permite eso. Voy a decirle guardar proyecto. Antes de hacer esto, entonces les explico que la costumbre en Visual Basic, siempre que uno va a guardar un elemento de esto, es empezar por los formularios, decirle guardar formulario. Y una vez se guardan los formularios, entonces le decimos guardar proyecto. De aquí para adelante, la opción de guardado es parecida a la de los demás programas. Me va a abrir un cuadro donde yo voy a darle el nombre al proyecto o al formulario según lo que esté guardando y dónde lo quiero guardar. Entonces, como les digo, en este caso, para probar este programa, voy a decirle primero guardar proyecto, pero lo ideal es que nosotros siempre empecemos por guardar formulario. Entonces le voy a decir guardar proyecto como, o guardar proyecto en este caso. Como es la primera vez que lo voy a hacer, ambos botones van a funcionar exactamente igual. Vamos a decirle guardar proyecto. Fíjense, como es la primera vez, vuelvo y le digo, me va a salir este cuadro. Si ya yo lo hubiera hecho esto y le digo guardar proyecto, él no me va a mostrar este cuadro nuevamente. Fíjense entonces que a pesar de que yo le dije guardar proyecto, él tiene la precaución, por lo menos esta versión está programada de esa manera, para que primero guarde los formularios. Me está ayudando a que no olvide guardar los formularios. Entonces, ahí está el nombre del formulario, Form 1, véanlo acá. Si ustedes gustan, dejan ese nombre o lo pueden cambiar como si estuvieran guardando un archivo cualquiera. En esta lista pues escogen dónde quieren guardarlo y simplemente cuando ustedes escojan la carpeta donde guardarlo y el nombre que le van a poner, hacen clic en guardar. Vamos a crear una carpeta en el escritorio que se llame Mi Proyecto.
la abro. Fíjense que aquí me dice que lo voy a guardar en esa carpeta que acabo de crear que se llama mi proyecto y que el formulario lo voy a guardar con el nombre de formulario 1. Vamos a dejar ese nombre, le decimos guardar. Y fíjense, como nada más había un solo formulario que guardar, si hubieran más formularios, él me iba a abrir tantos cuadros de esto como formularios hubiera para que yo guardara cada uno. Pero en este caso me vuelve a abrir el cuadro. No es que haya sucedido nada, sino que ahora que ya se guardaron todos los formularios de este proyecto, que como les digo, en este caso es uno solo, ahora sí me dice salvar proyecto como. Como les dije, él tiene la precaución de, si yo no lo hago, pedirme que guarde primero los formularios. Fíjense que aquí ya no me dice guardar formulario como, sino guardar proyecto como, y por defecto el nombre del proyecto es proyecto 1, mírenlo acá. La misma situación, también me da la opción de guardarlo, me da la opción de que yo le ponga el nombre. Consejo: cuando ustedes vayan a guardar un proyecto y un formulario, como se trata de un solo programa, a pesar de que él se guarde en archivos diferentes, guárdenlo siempre todo dentro de la misma carpeta. Es decir, mientras estemos trabajando en Visual Basic en esta clase, si usted crea hoy un proyecto, cree una carpeta y guárdelo ahí. La próxima semana, si vamos a crear otro proyecto, no lo guarde en la carpeta que está creando hoy, porque quedarían los proyectos y los formularios revueltos. Entonces, para cada proyecto creamos una carpeta y ahí guardamos exclusivamente los formularios y el proyecto que estemos trabajando. Creamos un nuevo proyecto para hacer otro programa, entonces vamos a crear una nueva carpeta para guardarlo. En este caso, pues también la voy a guardar en la carpeta que se llama proyecto. Voy a dejar por defecto ese nombre, o podría cambiarlo si gustara, y le digo guardar. De esa manera se guardan entonces los proyectos. Digamos que hasta aquí llegó nuestro trabajo. Ahora les voy a enseñar cómo se abre un cómo se abre un proyecto existente. Entonces, digamos que yo cierro aquí mi trabajo porque no voy a trabajar más. Digamos que pasan unos días. Pasados esos días, yo quiero seguir trabajando en el proyecto que había creado. ¿Cómo entonces abro un proyecto existente? Bueno, primero es abrir Visual Basic. Nuevamente todos los pasos de abrir el programa portable como lo hicimos ahorita. Y en este caso ya no le voy a decir nuevo, porque no voy a crear un nuevo proyecto, sino que le voy a decir un proyecto existente. O en este caso, un proyecto reciente. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo ese proyecto lo trabajé hace poco y no he seguido trabajando, él debe ponérmelo en la lista de reciente. Si es un proyecto muy antiguo o es un proyecto que yo no tengo en mi computador, sino que tengo guardado en otra parte y quiero abrirlo, digamos en una memoria o algo, tendría que decirle existente. Entonces, si yo le digo reciente, aquí debo ver el proyecto que abrí. Fíjense, me da el nombre del proyecto y me da la ruta de carpetas donde lo había guardado. Vuelvo y les digo, este proyecto aparece ahí porque lo trabajé recientemente, pero si ya ha pasado mucho tiempo, quizás no lo encuentre reciente. En ese caso me tocaría decirle existente, y con este cuadro empezar a buscar las carpetas donde yo tengo mi proyecto, si lo tengo guardado en otra unidad, en un CD, en una memoria, como se abre un archivo normal con los que ustedes trabajan. En este caso, da igual decirle existente o reciente. Vamos a decirle proyecto. Vamos a abrirlo por aquí, ya que tenemos esto abierto. Simplemente lo seleccionamos y le digo abrir. Fíjense que yo abrí el proyecto, y como el proyecto sabe qué formularios tiene, están incluidos en él, porque ya yo había guardado los formularios, con solo abrir el proyecto, miren que él de una vez me ubica los formularios acá. Ah, pero dirán ustedes, ¿y por qué no vemos el formulario acá? Simplemente porque hay que hacerlo ver. ¿Cómo hacemos eso? Pues es un proceso muy sencillo. Hacemos clic aquí donde dice formulario, y aquí está formulario. Yo le hago un doble clic acá y aquí aparece nuevamente mi formulario. Además de guardar formularios existentes, de abrir formularios existentes que ya previamente habían sido guardados, nosotros podemos crear proyectos nuevos. Para esto, simplemente nos vamos aquí a File o Archivo y le decimos Nuevo Proyecto. Al hacer clic en Nuevo Proyecto, vuelve y me sale este cuadro que ya conocemos, le decimos OK
Y antes de hacerle OK, quiero que noten la diferencia porque no se va a ver a simple vista. Quiero que noten la diferencia que sí se va a crear un nuevo formulario. Fíjense que este que tengo abierto en este momento se llama Proyecto 1. Y si yo abro uno nuevo, como les expliqué hace un rato, él lo llamará por defecto Proyecto 2. Entonces le hago clic en OK. Bueno, y esto es una mala noticia que tengo que decirles, como esta versión es portable y no tiene todas las opciones activas, como les había explicado que sucede con las versiones portables, pues simplemente no me permite crear un nuevo proyecto si tengo uno abierto, por eso aquí no sucedió nada. Si estuviéramos trabajando con la versión completa, al haber hecho clic en nuevo proyecto, aquí veríamos proyecto 2, entonces en este caso tendríamos abiertos dos proyectos, igual que cuando estamos trabajando en Word y tenemos 2 o 3 documentos abiertos al mismo tiempo. Hasta aquí entonces la explicación de esta primera parte del tema. Recuerden lo que acabamos de ver, cómo descomprimir el archivo que bajamos para trabajar en Visual Basic, cómo entrar a Visual Basic, los diversos elementos que componen la ventana de Visual Basic, la ventana de proyectos, la ventana de propiedades, la ventana de posición del formulario, la caja de herramientas. Aprendimos también cómo cambiarle de sitio a estos elementos, cómo ocultarlos o cómo visibilizarlos nuevamente y cómo guardar un proyecto y cómo abrir un proyecto. También cómo crear un proyecto nuevo, aunque aquí en esta versión infortunadamente no nos funcionó. Que tengan buena tarde. Más adelante entonces en los demás videos continuaremos explicando este tema. Hasta luego.